Bienvenido a un ejemplo de cómo escribir una ecuación diferencial que modela el crecimiento logístico. Se introduce un nuevo teléfono celular en el mercado. Se prevé que las ventas crecerán logísticamente. El fabricante estima que venderán un máximo de 100.000 teléfonos celulares. Después de que se han vendido 49.000 teléfonos celulares, las ventas están aumentando en 9.000 teléfonos por mes. Encuentre la ecuación diferencial que describe las ventas de teléfonos celulares, donde IDT es el número de teléfonos celulares en milésimas vendidas después de T meses. Entonces, debido a que tenemos un crecimiento logístico, podemos escribir la ecuación diferencial de esta forma aquí, donde la forma es de P de T es igual a R veces P, multiplicado por la cantidad 1 menos P dividido por K. Observe que esto es de P de T y tenemos D de T. Así que para evitar cualquier confusión, reemplacemos las P con las I. Nuestra ecuación diferencial tendrá la forma d de T es igual a R veces I, multiplicado por la cantidad 1 menos I dividido por K. Donde en esta ecuación diferencial I es un número de miles de teléfonos celulares vendidos. K es una capacidad de carga, que en nuestro caso sería la cantidad máxima de teléfonos celulares. Se venderá y es la tasa de crecimiento intrínseca, que es una tasa de crecimiento menos cualquier restricción. Entonces, volviendo a la información dada, observe cómo la cantidad máxima de teléfonos celulares vendidos se estima en 100.000 teléfonos celulares. Nuevamente, porque IDT es el número de teléfonos celulares en miles, esto nos dice K, la capacidad de carga es igual a 100. Entonces, si podemos encontrar R la tasa de crecimiento intrínseca, podemos escribir la ecuación diferencial que modela este crecimiento, y podemos encontrar R usando la información de esta oración aquí. Se nos dice que después de que se vendieron 49.000 teléfonos celulares, las ventas aumentan en 9.000 teléfonos por mes. Entonces esto nos dice que cuando Y es igual a 49, representando 49.000 teléfonos celulares, D de T, la tasa de cambio de las ventas es igual a 9, lo que representa una tasa creciente de 9.000 teléfonos por mes. Así que ahora podemos sustituir I, D de T y K en esta ecuación diferencial. Resuelva R, y luego escriba la ecuación diferencial para modelar este crecimiento logístico. Entonces, realizando la sustitución tendríamos 9 para D de T igual a R veces I sería R veces 49, o 49 R veces la cantidad 1 menos I dividido por K. Sería 49 dividido por 100. Entonces dividamos ambos lados entre 49, eso nos daría 9 sobre 49 iguales 1 menos 49 100 es 51 100. Entonces tenemos 51 100 R. Entonces, para resolver R, multiplicaríamos ambos lados por el recíproco de 51 100, que sería 100 sobre 51. Entonces multiplique el lado izquierdo por 100 sobre 51. Y lo mismo a la derecha. Aviso en el lado derecho. Esto simplemente simplifica el 1R por R. En el lado izquierdo, 9 y 51 comparten un factor común de 3. Hay 3 en 9 y 17 3 en 51. Entonces 100 por 3 es 300. Y 17 por 49 es igual a 833. Entonces, ahora sabemos que K es 100 y R es igual a 300 dividido por 833. Ahora podemos escribir la ecuación diferencial D de T. D de T es igual a R, que es 300 dividido por 833 veces I, multiplicado por la cantidad 1 menos I dividido por K, donde sabemos que K es 100. Entonces, esta ecuación diferencial modela el crecimiento logístico de las ventas de teléfonos celulares en esta situación, y esto en realidad se llama una ecuación diferencial autónoma, porque tenemos D de T igual a una función de I, y T la variable independiente solo aparece en la derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.